Tardes, me presento, mi nombre es Rubens Alonso Torres Granja, actualmente soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Voy a ser ponente de un proyecto de investigación para el evento que se vaya a realizar en Red Colsi, el cual tiene como por objeto y como nombre el vacío normativo penal para la estructuración y asignación de medidas de seguridad para las personas denominadas inimputables por la ley colombiana, periodo 1991 hasta el 2023. Tiene como referente, como introducción, o sea, evaluar como tal la normatividad penal de lo que es la medida de seguridad, que hay que aclarar primero que inimputable es una persona que cometió un delito, pero que no se le puede categorizar, no se le puede sancionar con lo que es la privación de la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Son personas que bajo un contexto mental, alguna discapacidad, algún trastorno base, cometieron algún delito. Pudieron haber asesinado a alguien, haber violado, secuestrado, torturado, pero dentro de la normatividad penal no se les puede condenar. Lo que hace el derecho es interponerles una medida de seguridad donde tienen que entrar a un hospital psiquiátrico o a un centro de salud mental para que ahí cumplan el periodo de su medida de seguridad, porque se consideran que estos sujetos son peligrosos y pueden volver a cometer esos actos. Pero estas medidas no están teniendo efecto. ¿Por qué? Porque el efecto como tal de la medida de seguridad es evitar que cometan estas actuaciones. Pero al momento de recobrar la libertad se ha visto una gran incidencia nuevamente en lo que es la medida de seguridad y han vuelto a cometer estos delitos. El planteamiento del problema es cuáles son los vacíos normativos penales para la estructuración y asignación de medidas de seguridad para las personas consideradas inimputables por la ley colombiana del periodo 91, que fue el periodo de la Constitución, al 2023. Entonces, eso es una problemática que ha venido avanzando. ¿Por qué? Porque la norma penal en su artículo 33 considera que el imputable es aquel quien comete una atrocidad o un crimen, pero que no se le puede condenar. Y que ese sujeto tiene que incluirse o ser internado en un hospital de salud mental. Lo que para muchos es peligroso porque, digamos, al momento de cumplir su sanción o cumplir su pena, estos sujetos vuelven y recaen. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplieron su, es aquel quien comete una atrocidad o un crimen, pero que no se le puede condenar. Y que este sujeto tiene que incluirse o ser internado en un hospital de salud mental. Lo que para muchos es peligroso porque, digamos, al momento de cumplir su sanción o cumplir su pena, estos sujetos vuelven y recaen. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplieron su medida de seguridad en el hospital, hicieron nuevamente y volvieron a cometer los mismos delitos como tal. El objetivo principal es mirar qué vacíos normativos penales están dentro de la ley, la Constitución y el Código Penal para reestructurar como tal esa ley penal. Los objetivos específicos son describir los aspectos relevantes y jurídicos de una persona inimputable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ver qué tan peligrosa es la persona y qué tanto daño es capaz de hacerle a la sociedad. El segundo es identificar los aspectos conceptuales. En eso nos apoyaremos en el Manual Diagnóstico de Trastornos Psiquiátricos de la Corporación Americana de Psiquiatría de Estados Unidos, que es el DSM-5, que es aquel manual que permite ver los diferentes rasgos de personalidad de las personas que sufren alguna discapacidad mental o algún trastorno de base o hereditario. Y el tercero, en establecer el análisis estructural de cuál es el nivel de reincidencia de estos sujetos. Se tiene el marco referencial, es el marco teórico que habla de todo lo que tiene que ver la teoría del delito, el marco institucional, que es el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud, quienes se encargan de los inimputables, marco demográfico, las personas, afecta a todo el territorio nacional, y el marco jurídico, que son sentencias, el Código Penal, la Constitución y las leyes principales que hablan sobre los inimputables. Para la metodología se tiene que tener investigación, es una investigación que va en la de Estado, Sociedad y Cultura, investigación aplicada, porque va a haber trabajo de campo y un paradigma mixto, cualitativo y cuantitativo, porque se analizarán datos estadísticos para mirar variables y cualidades de las personas como tal. Los resultados que se pretenden es mirar qué tanto es el nivel de reincidencia,
¿Cuál es el nivel de efectividad de la medida de seguridad cuando se aplica a un inimputable y qué tanta efectividad tiene o no tiene esta medida de seguridad? Y por último se tienen las conclusiones, que la inimputabilidad en Colombia aún al día de hoy sigue siendo un tabú, que hay que mirar la peligrosidad del sujeto como tal, qué tan peligroso es en la sociedad y qué tanto daño puede hacerle a las personas que lo rodean, y hay que valorar el bien jurídico más importante, que es la vida, para poder resocializar ese mental o algún trastorno de base o hereditario. Y el tercero, en establecer el análisis estructural de cuál es el nivel de reincidencia de estos sujetos. Se tiene el marco referencial, es el marco teórico que habla de todo lo que tiene que ver la teoría del delito, el marco institucional, que es el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud, quienes se encargan de los inimputables, marco demográfico, las personas, afecta a todo el territorio nacional, y el marco jurídico, que son sentencias, el Código Penal, la Constitución y las leyes principales que hablan sobre los inimputables. Para la metodología se tiene que tener una investigación, es una investigación que va en la de Estado, Sociedad y Cultura, investigación aplicada, porque va a haber trabajo de campo y un paradigma mixto, cualitativo y cuantitativo, porque es analizar datos estadísticos para mirar variables y cualidades de las personas como tal. Los resultados que se pretenden es mirar qué tanto es el nivel de reincidencia, cuál es el nivel de efectividad de la medida de seguridad cuando se aplica a un inimputable y qué tanta efectividad tiene o no tiene esta medida de seguridad. Y por último se tienen las conclusiones, que la inimputabilidad en Colombia aún al día de hoy sigue siendo un tabú, que hay que mirar la peligrosidad del sujeto como tal, qué tan peligroso es en la sociedad y qué tanto daño puede hacerle a las personas que lo rodean, y hay que valorar el bien jurídico más importante, que es la vida, para poder resocializar a estas personas, y aquellas que no lo pueden hacer, debe, lamentablemente, pues prima el bien general sobre el bien común, entonces tienen que quedarse ya de por vida en estos centros hospitalarios. Y por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias.